No, pues, gracias. Yo no sé qué me dijo ahí. Que that's wonderful. Ya te noto ahí que te puse ahí. Dije, that's wonderful. Para mí yo te lo pongo aquí en el chat. Maravilloso. Ajá, muy bien. Así es. No, Esta gringa, no, yo mejor no, dicho. Jonathan, mi traductora. Google. Ah, parece muy bien. Entonces, that's wonderful. Eso es maravilloso. Ya te transferías. Vale, que estamos bien. Ahí de pronto, a veces si te me vas en la conexión, no sé si de pronto es mejor que te pongas como unos audífonos porque está pasando como la clase pasada que no sé si es de tu compu o mío, y que a veces, o sea, te escucho normal y ¡wup! Hola. Hola, que a veces te me iba así. Bueno, Y a veces yo también te escucho como que, quién sabe. Tú, señorita. Bueno. ¿Hicimos la tareita o sí, la hice, pero muy sencillita, Juan. nada, nada sencillito? Con que lo hagas, finalmente acuérdate que, o sea, lo más importante es que lo empieces a hacer. Obviamente ya más adelante pues vamos como haciendo un poquito más de exigencias y también, pero lo más importante es que empieces con todo el tema de la estructura y demás. Ya cuando estés como dominando el tema perfecto y lo tengas súper claro, pues ahí por el momento. Pero lo importante es que tengas la constancia de hacer las actividades y ahí finalmente se te va yendo más fácil todo el tema, como el de la pronunciación y todo eso que estamos, que hemos estado viendo. El cantante. The singer, diga, my husband is a singer. ¿No? Listo. Pues mira, dice así. A la lista la cerré. Ahí acá. Entonces, dice, eh, we arrived at restaurant in Porno yesterday. There is reports our favorite food. Un segundito aquí. Listo. We arrived at restaurant in Forno yesterday. Ujú. Sí. There is prepare our favorite food. Mm, mm, mm. Prepared our favorite food. Uh-huh. Eh, then we ask a table for two. Eh, we want to eat Napolitan pasta. We wait our order for 30 minutes. Mm, finality, finality. We enjoy a long, lo- a lot of our fun.
Bueno, me dice si lo tengo todo o me falta de pronto algo o me sobró algo. Sí, sí, está bien. Listo. Perfecto. Bueno, muy bien. No fue tan sencillo como me dijiste. Súper bien elaboradito. Excelente. El napolitano, restaurante, el uso de conectores como finally. No, muy bien, muy bien. No, no. Estás Sí, muy sino humilde, que es estás muy que humilde. hay unas palabras, sobre todo esas palabritas, me cuesta mucho trabajo pronunciarlas, entonces como que las cogí también como para ir. Perfecto. Excelente. Listo. Entonces, tan, we arrived. Listo. Entonces ahí llegamos al restaurante El Forno ayer. Ahí nos falta el al, o sea, a él. Entonces nos falta el él. Entonces, Ah, at bueno, de, the restaurant El Forno yesterday. Ujú. ok. Yesterday, listo. Y la segunda frase, creo que tú o sea, está bien, pero le falta una cosita que te voy a aclarar. Creo que ahí quieres decir, allá nos prepararon nuestra comida preferida. Nos preparan, sí, nos Listo. preparan. Entonces, el there is es el hay de haber. Entonces, si tú dices there is, entonces no sé si de pronto estabas utilizando por error el is como preparar, que estaban preparando como un presente progresivo o un pasado progresivo, perdón. Y ahí de pronto tienes que tener en cuenta algo. El allá, como lo utilizaste, está bien. El there significa allá, la palabra solita, sin ningún verbo to be, significa allá. Entonces ahí nos faltaría el sujeto. Entonces allá nos prepararon, ese nos es ellos nos prepararon nuestra comida preferida. Entonces ahí simplemente utilizaríamos el pronombre, digamos, genérico para cualquier persona que yo no quiera identificar o para algún restaurante, elemento como en general. Allá ellos nos prepararon. Entonces ahí simplemente es hacer el pequeño cambio. Desde is ponemos el they y el there va solito. Porque el there is y there are, recuerde que es el verbo hay de haber algo. Si o no, hay una cosa, había y así Ah, sucesivamente. Entonces, there they prepared our favorite food. Está perfecto, listo. Entonces ahí, then we ask, preguntar, ask solito es preguntar. Y ahí el verbo que tú quieres decir es pedir. Entonces, para que sea pedir, tenemos que hacer algo que no te he explicado por el momento, que se llama un verbo frasal, un phrasal verb. Un ejemplo de eso es wake up. Lo que pasa es que en inglés existen ciertas palabras que los verbos se componen de dos palabras, del verbo y algo que se llama una preposición, un adjetivo o un adverbio. Las dos palabras junticas es el verbo. Entonces, digamos en este caso, wake up, ¿tú sabes qué significa, cierto? no me acuerdo. Wake up es despertar, ¿sí o no? Ah, ya. Perfecto. Entonces, en este caso es lo mismo. Cuando yo pido algo, yo puedo utilizar el verbo o la palabra ask. Lo que pasa es que le tengo que agregar la preposición for. Entonces, ask for significa solicitar o pedir. Mm, Y ya ask solito sí es una pregunta. Digamos, yo puedo poner, digamos, Graciela. Ask a question. ¿Sí o no? Entonces, Graciela preguntó o hizo una pregunta. Listo, preguntó una pregunta, aunque en español es un poquito redundante la traducción, entonces eso es para que lo tengas en cuenta. Listo, listo. Entonces ahí sería ask for como el verbo juntico. Ahí pedimos una mesa para dos. Perfecto, listo. La tercera parte, excelente. Queríamos comer Napolitan pasta, muy buena combinación. La separación del verbo, súper bien. Wanted to eat, excellent. Listo. Acá y acá lo mismo. We waited. Aquí lo mismo. Nosotros esperamos. Listo. Ahí esperamos por. Nos falta el por. O sea, esperamos por nuestra orden. ah, Porque digamos, si tú dices esperamos nuestra orden, pues en español sí tiene un poquito más de sentido, pero realmente en español también esperamos por nuestra orden. Entonces ahí también me falta la preposicióncita. Listo. Waited for ok. our order for 30 minutes. Y aquí de pronto, para no repetir for, no ser redundantes, no necesitas el for ahí. Ya, esperamos nuestra orden 30 minutos. Listo. Pero si quieres utilizarlo con el for, también, pues ahí, pero la verdad no es un poquito redundántico. Y acá la pronunciación de esta es finally. Finally. Finally, we enjoyed a lot of food. Muy bien, very good. Listo. Entonces acá,
recordemos la pronunciación de la CD. Esta la hiciste. Repetime la otra vez, por favor. Esa es right. All right. Muy bien. Esta. Y la otra es, yo lo tengo aquí. Eh, esa es ¿cuál es esa? Prepare. Very good. Prepared con la D. Excelente. ¿Ya está? Ask. Very good con la T. Muy bien. ¿Ya está? Esa es went. Wanted. Muy bien. Went. Excelente separación. Acuérdate que en esa la tenemos que separar una sílaba adicional porque termina en T. Wanted. Want. Want. ¿Ya está? Esa es, esa es, wait, wait, We- Very good. Waited. wait, Muy bien. wait. Excelente. ¿Y esta última? Esta, enjoy. Muy bien. Ya es una ducha para esa pronunciación de la E, mejor dicho ahí. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Listo? ¿No? Súper bien, muy buen ejercicio. Hiciste pues ahí las que tenías que hacer. Excelente. Entonces mira que ahí, como tú mismo dices, pues que te pareció sencillo, realmente no me pareció tan sencillo como lo estás diciendo. Me pareció muy bien elaborado con unas decoracioncitas, lo de la mesa, napolitano, el tiempo, o sea, muy bien. Acuérdate, o sea, si la quieres hacer más elaborada, lo puedes hacer, pero así está súper bien y está súper claro. Porque ya digamos eso, también se trata de eso, como cuando uno quiere hacer una historia en inglés, ese tipo de párrafos son como los que los tenemos que organizar así. Y si tú ves, mire que hay mucho punto seguido, que generalmente en español nosotros lo separaríamos con una coma. Así es un poquito más la parte de reacción en inglés. O sea, son ideas y mira, que tú puedes transmitir una idea de la manera como lo hiciste perfecto. Lo que pasa es que la puntuación nos cambia un poquito y por lo general los párrafos no son más de 5, de 4 a 6 oraciones y ya simplemente nos llenamos es de párrafos y de páginas, sino que nosotros a veces en español hacemos oración de correo y a veces es un tema que a veces nos diferencia un poquito, pero eso ya es mucho más avanzado en el tema de escritura, pero te quería como mencionar que la forma en que organizaste las oraciones está excelente, está perfecto. Entonces, ahí lo que no se trata, lo mismo. Entonces, ahí, una actividad que puedes hacer, como te digo, todos los días, de pronto, sácate algo de la lista, 2 o 3, haces oraciones y así practicas. Y finalmente es el tema que también, o sea, intentas pronunciar y otra cosa que te voy a buscar de pronto en estos días, te voy a buscar una historia pequeñita para leer, una historia infantil, como la de Caperucita Roja o cualquier cosita, para que empecemos también de pronto a practicar un poquito esa lectura pues autónoma de parte tuya, donde también ahí lo que puedes hacer es, además de practicar el tema vocabulario, lectura y demás, puedes practicar tu pronunciación, porque puedes intentar leer esa historia en voz alta. Y de pronto te haces una grabacioncita y luego la comparas con la grabación que vamos a tener en la clase. Listo, listo, de una señorita. Bueno, ¿tienes de pronto alguna pregunta sobre este tema de la pronunciación? Pues te quedó claro de pronto. No, está bien. Solo que los metí en Google y esa muñeca, mejor dicho, habla como 20 revoluciones. Ya hay unas palabras que yo ni entendía y qué era lo que decía. Bueno, ahí está. Y finalmente vas a afinar muchísimo más el oído, entonces eso también nos va a ayudar. Listo. Sino que, Juan, uno no encuentra como, pues, como un pastelito que diga, pues en video que diga, esta palabra o cuando termina en esta letra, haga la boca así o haga la boca así, o pronuncie así, ¿no? No sé, ahí sí la verdad me corchaste. O sea, te lo digo. Sino que yo a veces trato de, no es que yo a veces me acerco a la cámara y trato como de mirarte cuando esto me dices, mm, ¿por qué me sí. está diciendo? Porque como que para coger bien cómo es que haces en la Ujú. boca, así
Porque ve Jonathan me corrige y no. Y digo, bueno, sí hizo eso. Es que no, ahora sí la boca, o acá sí, o la boca, no entiendo. Entonces, me entiendo. Pues mira, ahí sí me corchaste, la verdad. Me imagino que hasta debería existir. Lo que pasa es que no sé si de pronto es más una opción de pago, lo que sea, porque por lo general, digamos, lo que se hace es en estas clases, pues uno ve la pronunciación, pero formalmente un sitio donde uno vea la pronunciación. Creería No. que en ciertos videos sí, de pronto pues te buscas un tutorial de YouTube, entonces un ejemplo como te pone, pero lo que pasa es que siempre esos tutoriales te van a poner como te van a poner como ejemplos, o sea, no te van a poner todas Mm, las palabras o una palabra en específico y precisamente lo que se hace es como con el pastelito de pronto que mires, como el pastelito que vimos en la clase pasada, de ah, cómo sí, termina la letra. Y la en eso te letra. puedes basar, porque finalmente las letras, o sea, la pronunciación de las letras no cambia pues en muchos sentidos, porque digamos una F se pronuncia como una F, una V como una V, y de pronto es mostrarte esas cómo terminan. Pues cuando yo hablo de la V, pues cómo puedes ver un poquito, para que me voy a retirar un poquito la cámara, que Mm. voy a conectar ahí una cosita, que puede ser que el tema de la V es como mires el tema de los labios. Ya de pronto me puedes mirar a mí que te voy a mostrar en este momentico ahí el tema de la pronunciación de cada letrica, pues ahí basados como en la tabla y ahí lo que pasa es que siempre vamos a tener como una palabra raíz, que esa palabra raíz también nos lleva como la práctica de las otras, porque si hay una palabra que termina con esas mismas, con esa misma pronunciación, pues ahí lo vas a tener para todas las demás y lo único que nos cambia son como las letras del principio, ¿sí o no? Entonces, digamos, el ejercicio que yo te invité a hacer la clase pasada es lo mismo que puedes hacer, lo que pasa es que tienes que tener muy bien marcado el tema de que si te hace vibración o no. Lo que pasa es que el tema de la vibración te tienes que concentrar siempre en el último sonido. O sea, lo que pasa Por es que a ejemplo, veces... Ujú, por ejemplo, esas dos palabras de esperar y querer ujú. se escriben muy, pues, muy parecidas y la pronunciación es totalmente diferente. Claro, pero sabes, pero lo que pasa es que la pronunciación es, lo que cambia es la pronunciación de las palabras que van acompañando y las vocales que van. Lo que pasa es que pronto, o quizás pues toma el momentico para explicarte, eh, lo que nos cambia un poquito de inglés a español es que en español, perdón, nosotros solamente tenemos una pronunciación de las vocales. Una A es una A, una E es una E, una I una I, una O una U y una U una U. En inglés, no. En inglés tenemos dos pronunciaciones de cada vocal. Si quieres lo podemos revisar en un momentico y te doy unos tipsitos para que lo tengamos en cuenta. O sea, digamos la pronunciación de los vocales en inglés y ahí de pronto eso también nos puede ayudar para obviamente cuando tengas alguna dudita sobre cómo leer algo, que siempre recuerdes que existen esas dos alternativas. Vowels in English. Listo. Entonces resulta que, digamos, coloquialmente o comúnmente se conoce como la pronunciación larga o corta, ¿sí o no? Entonces, long vowel, vocal largo y short vowel, vocal corto. Listo. Por ejemplo, en la última frase, ahora que yo estaba practicando, yo Ujú. necesité loro, que diga loro. Hay como decir loro. Y yo, no. Lo que pasa es que ese tema del oro, o sea, el tip que te veo muy bien, lo que pasa es que, o sea, tú vas a llegar a eso en el proceso natural de tu fluidez y de tu hablar. Lo que pasa es que cuando tú estás empezando, pues digamos, tú puedes hacer ese tema, pero te vas a hacer un poquito de trampita porque realmente no vas a ver cómo se pronuncia la palabra correctamente, porque digamos, esa forma que la pronuncias es correcta. Lo que pasa es que estás utilizando como un atajo, pero realmente es como recordar, listo, estas tres palabras, sí, cuando yo las digo muy rápido se dice a lot of o al oro, como Ujú, tú dices sí. ahí, ¿sí o no? Ujú. Pero tengo que saber muy claramente cuál es o por qué llega así, porque estas tres palabras se pronuncian a lot of, con la F, a lot A of, lot of, a lot exactamente. of. Entonces, obviamente, mientras más rápido lo está haciendo, a lot of, a lot of, a lot of, a lot of, se me vuelve el oro, pues prácticamente. Es que loro, y yo, loro. Eso, Dígale que le entiende, es que loro. sí, sí. No, no, y lo pronunciaste bien. O sea, es que o sea, sí, sí te escuché yo, bueno, yo creo que tititinen por el contexto, me imaginaba era eso, pero sí lo dijiste como rapidito, entonces, perfecto. Entonces, acá tenemos la A, ¿cómo se pronuncia?
siempre de pronto puedes hacer este pastelito. Tú ya te sabes el abecedario, ¿cierto? O a veces se te olvida, pero yo sé que Sí. te lo sabes, ¿sí o no? Entonces, siempre pensemos en cuando yo te hablo de un sonido largo de alguna vocal, siempre es cómo suena si yo estuviera diciendo el abecedario, ¿sí o no? Que sería A, B, C, D, E. Entonces sería A, E, I, O, U, ¿sí o no? Entonces, A, la A sería A, Eight, la E sería I, la I sería I, I, al lado sería O, como decir O, perdón, O, y la U sería U, ¿sí o no? A, I, E, I, A, O, E, I, O, U. U. A, E, I, O, U. Y por lo general tienen algunos patrones, digamos, que podemos empezar como a identificar. No es el 100% de la general, pero sí son la gran mayoría. ¿Cómo, en qué palabras veo que de pronto se pronuncia esto así? Cuando yo veo el conjunto de una palabra que tiene vocal, o sea, que las últimas tres palabras terminan en vocal, más consonante, más la letra E, casi siempre lleva esta misma sentido. ¿Por qué? En la gran mayoría de estas palabras, la E siempre va a ser muda. Un ejemplo, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Mike, Make, con la E. make, Make, make. ¿sí o no? ¿Sí o no? Mm, A ver, yo tengo otras, a ver, tengo ahí esta. Son veces que se pronuncia esta. Esa es beat. Acuérdate, la I larga, la I larga. ¿Cómo es la I larga? I, bite, Ah, bite, muy bien, ¿sí? ¿Sí o bite. no? Y así a veces sucede. O sea, eso es en la mayoría. Lo que pasa es que hay algunas excepciones, como cuando es con la V, que la V por lo general no lleva, porque digamos, la V, si yo pongo esta palabra love, pues love es una O como cortica, pero es por el tema de la Ujú. V. Listo, pero la gran mayoría es así, ¿sí o no? Entonces, yo pienso como, ¿sí o no? Este, like. Like. Ujú. Entonces, por lo general, cuando tengo eso, ¿sí o no? Eso es como, y en algunas también, cuando tengo el conjunto o la combinación de dos vocales una detrás de la otra. O sea, por lo general, digamos en ejemplo, la doble E casi siempre se va a pronunciar como la E. Un ejemplo, meet, ¿sí o Meat. no? Ujú. Fit, ¿Cómo se pronuncia esa? fit. Feet. ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces, y digamos también las combinaciones de ciertas letras como la E y como la A. ¿Sí o no? Entonces, como en este presente, que sería ahí, la A es la muda, ahí la A no lleva el sonido, simplemente la E es la larga. Entonces esto es leer Mm, en presente. ¿Cómo sería la pronunciación de ese? eat. Breathe. Read. Read. Ujú. Breathe. Muy Mm. bien. Y otra que acabas de decir, eat. Y así. Entonces, esos son como tipsitos, pero como te digo, son tipsitos que no te puedo decir que los sigas al pie de la letra en el 99% de los casos, porque va a haber momentos en que vas a encontrar una palabra que no es así. Listo. Pero el día que puedes tener, ¿qué es la alternativa que tú siempre puedes hacer? Intenta pronunciarlos de las dos maneras, con una vocal abierta, A, E, I, O, U, o con la cerrada. Y si tú ves que son abiertas, porque mire la forma en que abro mi boca, ¿sí o no? A, E, A. I, Mm, O, I. U, ¿sí o O. no? U. Si ves que en todas yo estoy abriendo la boca, pero vamos a ver que en las cortas no abro tanto la boca y antes más bien la voy cerrando. Entonces, las vocales cortas en inglés, te voy a intentar poner como la pronunciación porque a veces es un sonido súper imperceptible o muy cortico. Entonces, digamos, la A
se pronuncia como si uno estuviera, como si usted era como asqueado. Ah, Ujú. ah, Eh, eh, Pero no, o sea, la H es como para decir como un énfasis en sonido, pero no pronuncias como la letra H, ¿sí o no? eh, Eh. Así como que, como yo eh, estuviera como asqueado de algo. Eso es como decir, oh, 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 y esto es, uh, Entonces, si tú ves, mi boca cada vez se va cerrando más. Ah, ajá, E, I, U, oh, E, I, U. Y por lo general, estos también tienen como algunas clavecitas. ¿Como cuál? Clavecita que yo veo mucho es cuando van la forma consonante, vocal, consonante. Mm, 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 mm. Entonces, yo no, si yo recuerdo, entonces, esa, la A. Entonces, esto sería eh, hat, de sombrero. at, Hat, hat. at, Ujú, hat. Recuerda que ahí la H suena como una J. Hat. Ujú, esta. ¿Cómo sería esta? espérate que, ¿Qué pasó? ¿Se te desapareció la? sí, es que estaba cerrando aquí un poco de ventanas que había abierto ahora. Ya se me olvidó. Déjame te vuelvo a compartir. Qué pena. Me confundí porque tenía abierto también el archivo, Te la volveré a el enlace, lo tenía abierto, entonces, copiar. Me dice si lo ves. bueno, ya, sí. Sí, listo. Sí, Meet, Entonces, acuérdate que esta es la corta. ah, Nick, Met, Nick, Nick, met, 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 con la T. Met, Met, met. Met, Ujú, listo. Esta. Hit, Muy bien. Si es como lo pronuncias, con la E. Hit. Esta es, Boot, acuérdate de la corta bot. Oh, Bot, Ujú. Vamos a Bot, decir hot. Hot, Ujú. Y esta, ah. La use. ¿cuál? No la ves aquí. Esto. Ah, ya. Hood, Cut. Ujú. Cook, Exactamente. Entonces sería hat, met, hit, bot, hot, cut. Hat, Made, Hit, Bot, Hot, Hood, Cut. Ujú. No cut, sino cut. Cook, Cut con la T. Cook. Cut. Cut. Con T, tetero, cut. Listo. Entonces, si ves la diferencia entre los dos sonidos, mira que uno es más abierto y el otro es más cerrado. O sea, de pronto, esa es una de las dificultades que a veces nos surgen en inglés. Entonces, es muy claro lo que tú dices aquí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque precisamente suenan tan diferentes porque mira las vocales y consonantes que la van acompañando. Mira que esta tiene la vocal corta, want, want. Yo no digo wait, yo digo, mientras que esta tiene la vocal larga, wait, wait. Wait. Entonces, eso es como la diferencia que tengo que hacer, pero ¿cuál es la forma de, digamos, no solucionar? Porque esto no es un problema. Es la forma de aprender a vocalizar y como te digo, es entrenar mi lengua y entrenar mi boca para eso. La mejor forma es leer, 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 repetir, repetir, repetir. ¿Listo? Y obviamente escuchar, porque yo con escuchar puedo comparar. Entonces, digamos, un ejemplo. Espérame un segundito, Juan. Dale, dale. Aló. Hola.
Sí, a la 1:30 más o menos, porque yo estoy en clase en este momento con el profe. No, si quiere, pues no sé. Pues a mí me gusta mucho crepe porque yo estoy comiendo ensalada, pero no, pues usted quiera. O vamos a Guadalupe. En Guadalupe es por la Rebel, creo. ¿Se ha ido allá? No lo conoce. Ah, vamos. Sí, eso me mantiene lleno. Pues si no, vamos a Crep o a Santa Fe. No, pues y no vamos a ir a recogerla, pues. Sí, la llevamos, pues la llevamos, vos. Bueno, ahorita hablamos que me puede dejar el profe esperando. Bueno, chao. Ay, qué Des- pena. Despachada, despachada, mejor dicho. No, Tú tranqui. Entonces, mira, digamos lo que me preguntaste ahorita, mira que, digamos, miremos este video que de pronto te puede servir como un ejemplo Lo ahí único que de... le diría a otros gerentes es que ay, prueben Monde.com. Entonces, Hello everyone and welcome back to using ed at the end of words. F document for you to use that ends with voice, meaning that when you put voiced with voiced before, looking at what the next sound should be. With root words that end in any sound I did. pues mira, ahí Here we como... have the sounds that come before d as ed. We have b as in robbed, v as in lived, z as in amazed, g as in rigged, n as in find, as in climbed, ay, as in winged, j as in judged. Bueno, y eso te puede servir como un marquito que de pronto lo puedas mm, tener. O sea, ese video, si yo ahorita te paso como el link para que lo tengas y eso te sirve como marco para que no, espera, mejor dicho, lo ponemos aquí en la hojita para que no nos... espera, ujú. acá, la señora también. Entonces, como te digo, digamos formalmente un solo sitio que te diga exactamente todas habidas y por haber, no, sino que, digamos, lo que haces es, te empiezas a aprender como la base y las rutas y digamos las raíces, perdón, de las pronunciaciones. Y ya después, no, sino que lo apliques en otro sentido, en otro tipo de palabra. ¿Listo? Porque realmente no cambia mucho. Listo. Porque digamos las palabras son muy parecidas, pues digamos su terminación. Entonces, digamos un ejemplo como robbed. Digamos, ella ahí tenía como el ejemplo de esta, rubbed, rub que significa frotar, termina en la B, rubbed, con D, Rob, rubbed, y lo puedo utilizar para una palabra que tiene una vocal diferente, que es robado, robbed. Rob, Ujú. Entonces mire que la terminación del ED es lo mismo, lo único que cambia es el sonido. Lo que pasa es que a veces, cuando yo te digo que hagas el ejercicio, lo de la garganta, a veces tú sientes una vibración por la primera parte de la palabra, pero realmente el énfasis que nosotros tenemos que hacer es en la segunda parte, segunda parte. en la última consonante que te suena es el énfasis. Entonces, un ejemplo, si yo veo la palabra drop, cuando yo pongo el hago ejercicio que drop, la R sí me va a tener una vibración. Yo digo drop, pero me concentro en solamente pronunciar la P. Y si tú Drop, y haces el ejercicio acá, te drop, pones, te pones ahí y en la P intenta pronunciar la P solito. Ahí no debe haber vibración. Pues escapa aire, pero no vibra mis cuerdas vocales, ¿sí o no? ajá, Entonces, eso es como la base y en sí lo que se llama, digamos,
Si tú ves en esta tablita, hay dos palabritas que quiero decirte qué significan, que son estas que dice voiceless. Voiceless y voiced significa vocalizado o no vocalizado, pero cuando se habla de vocalizado o no, es que simplemente vibre o no. Estos sonidos no tienen vibración. La P, vea, no vibra. La K, si no hace el ensayo de poner la K y pronunciar, Sí, verdad. ya no que no hay vibración. Esta, esta, lo mismo, esta, ¿cierto que no vibra? Esta, esta, y esta, X, ¿sí o no que no hay vibración? Mientras que en estas, vamos a ver, oh, sí, ahí sí siente la vibración, ¿cierto? N, R, R, G, 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 Esa, para pronunciar esa V, tú juntas los labios. Yo junto los labios, pero como una partecita de los dientes, así. Ah, con los dientes. O sea, exactamente, o sea, o sea, es como si yo hiciera, o sea, es como nos hacían los profesores de inglés en español mucho. La V, yo no digo la B, yo digo la V. V. Y hago el mismo sentido Ah, que la V en español. Love. V. Ujú. Esta. Esta. Esto es B, B, B. Y esto es Entonces, si ves que en esa sí hay vibración. Sí. Y lo que pasa es que en la T y en la D no importa que vibre o no vibre porque automáticamente lo tengo que separar. Por lo mismo que dijimos, es que yo para pronunciar el pasado, si una palabra termina en T, yo no puedo utilizar la TT porque voy a pronunciar la misma T. Entonces, por eso es que siempre tengo que utilizar una sílaba adicional. Y lo mismo que la D. Si yo digo need, listo, eso está en presente o en pasado, yo no sé. Precisamente le tengo que agregar el ed, pues la última sílaba, una sílaba adicional, para saber que estoy hablando en el pasado. Needed, wanted, pero mira que para este o para este sigue siendo ed. Wanted, wanted, needed. Mira que ahí sí no tiene que ser que vibre o no vibre, ¿no? Simple, todas tienen la misma terminación. Listo. Entonces, eso es, lo que ahí tengo que hacer es simplemente practicar un poquito el tema de la pronunciación, porque finalmente si yo no pronuncio la palabra raíz correctamente, pues yo no voy a saber cuál es la terminación del ed que se tiene que tener. Juan, arriba en el cuadrito donde dice T, D y D, ¿qué significa ID? Ujú. Esto, este es. Sí. Ese es el sonito que le agregamos a la sílaba adicional. Want, ed, ed. Simplemente ahí te está diciendo la pronunciación. Cuando uno Ah, exactamente, ed. Entonces, siempre cuando termina un T o D, pues tú tienes que decir, la pronunciación de esa ed es como decir ed, ¿sí o no? Protect ed, want it, divide ed. Listo. Y ya que esta, acuérdate lo que hablamos, que cuando son estas dos, independiente de cuál de las dos son, seguimos con el mismo número de sílabas. Yo no le agrego ese adicional como este. Digamos en este, el error, mucha gente dice que esto sería dos sílabas, help it, y no es así. Que esta sería call it, y no es así. Las únicas palabras en las que yo le agrego ese ed adicional son cuando terminan en T o en D. Además, yo utilizo siempre el mismo número de sílabas. Lo que pasa es que el último sonido de esa sílaba va a ser una T o una D. Digamos un ejemplo. Digamos si yo tengo la palabra help, Las letras de arriba son el sonido. es la pronunciación. Ajá. Entonces digamos en un cosito, digamos esta palabra, ¿sí o no? Drop. Entonces lo voy a poner en el ed, así lo deletreo, así se escribe. Y esto sería la pronunciación. Como es con la P, drop. Entonces Drop, sería con la T. Entonces yo simplemente pronuncio esta palabra de esta manera, drop, drop. y sigue siendo una sola sílaba. Yo no digo drop it, yo digo drop. Drop. Ujú. Listo. Entonces digamos esta, as, que es una sola sílaba, ¿cierto? As, y la pronunciación sería
Yo simplemente le agrego una T a esa pronunciación. Ast, Ast. ast, ast. ¿Sí o no? Entonces este. Love, No. love. Es una sola, love. Y esto sería con la D. Entonces yo digo loved, loved, loved. Love. Love. Entonces ahí, esto es lo mismo. Clean, clean, Clean. ¿sí? Cleaned, cleaned, Clean. cleaned. Clean. Clean. Y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que yo siempre tengo que saber es automáticamente elimino las vocales, la pronunciación adicional que a veces le pongo. Y como te digo, esto es uno de los errores más en común del idioma en inglés. O sea, créeme que todos desde el nivel 0 hasta el nivel 27 a veces cometen este mismo error porque finalmente es algo que yo no contemplo en español y es como recordar esas pequeñas cositas. Lo que pasa es que realmente recordar esas pequeñas cositas es un proceso que mi cerebro hace automáticamente cuando yo ya aprendo y aplico la regla. Porque digamos, si tú ves cuando yo te hablo y yo te pronuncio algo, yo no separo. Lo que pasa es que yo no te lo separo porque yo ya sé la pronunciación de la palabra, pero lo que pasa es Ujú. que tú vas a llegar a saber esa pronunciación y automáticamente mi cerebro va a hacer esa asociación. ¿Qué podemos hacer mientras mi cerebro hace automáticamente ese proceso? Conocer y aplicar la regla. Simplemente saber que solo si termina en una T o en una D, repito o agrego una sílaba adicional en la pronunciación. Si no termina con uno de esos dos sonidos, automáticamente sé que tengo que utilizar el mismo número de sílabas. ¿Sí o no? Entonces, digamos, te pongo un ejemplo aquí, pero yo pienso en una palabra larguita. Esto, listo. Interest. Interest. Estas son tres sílabas, ¿cierto? Interest. Listo. Entonces, Interest. como termina en T, cuando le pongo la D, ¿cuál es la regla que tengo que seguir? Porque termina en T el último sonido. La de ID. Muy bien. O sea, y le agrego la sílaba adicional, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces La aquí van a ED. ser cuatro sílabas. Interested. Este. Interested. Interested. Ujú. Listo. Esta, bore. Una sola sílaba, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál sería la regla que sigo? Ese le agrega la D. Ujú. Muy bien. Y sigo Y el se mismo número de pronuncia sílabas. como una board. Muy Board. bien. Board. No, no, bore, no. Sí. Board. Sí, pero mira, ese proceso, eso es lo que tú acabas de hacer, créeme que eso es muy común. Simplemente, o sea, sepas que bored, no sé, y créeme que eso es casi un reflejo en inglés, o sea, créeme que eso es, yo sé que eso es intuitivamente que mucha gente lo hace, eso sí, créeme que cuando yo estoy en las clases de Open English o cuando estoy en esas eso es una de las cosas que más corrijo y como te digo, independiente de todos los niveles, porque a veces, y es muy fácil de olvidar. Es muy fácil de olvidar porque, ¿y por qué? Es que mi cerebro me juega el truquito. Es que yo veo una letra adicional y yo automáticamente digo, pero es que yo siempre he sabido que el ED es un ED y se tiene que separar. Es que, ¿quién dijo que se tiene que separar? No. ¿Por qué? Porque ya vimos que las pronunciaciones del ED no necesariamente son solamente el ED que me implica hacer una pronunciación adicional. No, es una D o una T. Y eso no implica que yo haga una sílaba adicional. ¿Sí o no? Board, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, espérame, yo pienso en una larga. A ver, a ver, este, Espérame un segundito. dale. Mi vida. Por. Espérame un segundito, Juan. Yo apago una olla por acá. Espérame.
Listo. Entonces, digamos, miremos esta palabra. Esta es reserve. 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 ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra reserve? 2. Muy bien. Listo. Entonces, cuando le pongo, entonces, ¿en qué termina reserve? ¿Cuál es el último sonido de ese reserve? Se le aplica, se le agrega D. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo pronunciaría? Sería reserve. Excelente, muy bien, reserved. Sí, ya cogiste el truco, así es, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a pensar en otro, a ver. Este, entonces este. Look. Ujú. Entonces sería, Ese sería look. excelente, con la T, look. Mm. Very good, listo, muy bien, muy bien. A ver, espérame, yo pienso aquí en otra con este. Ujú. Listo. Esa es dismiss. ¿Cuántas sílabas? 2. Muy bien. Entonces, ¿Y qué y esto, significa eso? ya te voy a decir. Esto es despachar, como decir que Ah, alguien se ya. puede ir, como dejar ir. Entonces, ¿esta se pronunciaría? Esa sería dismissed. Muy bien, dismissed con la T. Excelente. Listo. Dismissed. ¿Sí? Y entonces, sí ve que no importa cuántas sílabas son, yo sigo el mismo orden. Esta fue una, entonces una, dos, 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 uno, uno, tres, cuatro, porque se vuelve lo de la T. Entonces, esto es un proceso que finalmente, o sea, yo me aprendo como las pronunciaciones y las finalizaciones de los vocales y siempre tengo mi pastelito. Ay, Juan, es que no está Juan conmigo, yo estoy leyendo en voz alta, ¿qué hago? Haz el truquito que puede parecer el más exagerado, el más bobo del mundo. Ponte o sea, yo sé que uno parece un payaso, pero póngase aquí. Esto siempre me va a dar la clave, porque yo voy a sentir que esa palabra tiene la vibración o no la tiene, y Entiendo. automáticamente digo eso. No tiene vibración, la T. Tiene vibración, la D. Lo que pasa es que eso tiene un sonido, eso tiene un sentido fonético que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque dice, pero bueno, ¿yo por qué tengo que pensar si tiene una vibración o no tiene una vibración? Lo que pasa es que la misma capacidad de mi boca y de los movimientos de mis cuerdas vocales no me permiten o me van a hacer un esfuerzo adicional si yo lo pronuncio mal. Porque hagamos un ejemplo. Haz el intento de pronunciar esta palabra looked como si terminara en D. Pronunciarlo así. Haz el intento. Looked, Look, looked. look, Siento que, o look. sea, me traba, me genera como un cosito adicional. Es precisamente por eso, porque mira que el movimiento de mis cuerdas vocales es fluido. Yo digo, look, como Look. no hay vibración, cuando yo pronuncio la T, tengo que sacar aire. Look. Entonces, al Look. haber vibración, me dificulta esa sacada de aire. Look, mira que no me permite cuando hago esa vibración. Y lo mismo que el caso contrario, cuando yo tengo una que es con D y lo intento pronunciar con la T, intento pronunciar esta palabra así. Loved, Lost. loved, Lost. sino que me trabo, entonces es loved y precisamente porque la vibración, la D, tiene una pequeña vibración también, Ajá. y como yo Not. ya voy vibrando con la V, me permite hacer la vibración más fácil de la D, loved, Not. sigo una Not. sola vibración. Trampita. Pastelito, pastelito que tenemos Pero por sabes que jugar, el viernes no te lo había entendido también como hoy. no Hoy te te entendí preocupes. mejor. Esto está bien. Eso siempre llega al proceso, que mientras más vamos practicando, más sentido le vamos sacando. Y lo que pasa es que, o sea, este es uno de los, o sea, yo tengo como, eso es muy opinión mía, esto es uno de los temas que a mí me parece que son, digamos, perdóname el uso de la palabra tonticos, pero no desde el lado del estudiante. O sea, me parecen tonticos en el lado del idioma inglés, porque o sea, eso es agregarme una arandela adicional que yo no necesitaría tener. Entonces yo no sé quién es el loco que decidió cuando estábamos hablando inglés por primera vez y empezó todo este tema del pasado,
que o no, porque este termina en tal, entonces con tal, o porque no puedo separar las sílabas y sería más fácil, no sé, pero lo que pasa es que esto es uno de los temas que me parece, que te digo tonticos, porque nos parece o damos la impresión de que no sabemos pronunciar por una cosa tan tontica como estas. Entonces, por eso es que a veces intento hacer como mucho énfasis en el tema de que tenemos que concentrarnos y hacer el esfuerzo de hacer esa pronunciación bien. No porque no me van a entender. O sea, si tú pronuncias esta palabra, o sea, si tú dices, yo no, si tú dices esto, I love it, my dogs, créeme I que te van a love entender, my o sea, dog. te van a entender perfectamente, pero la pronunciación correcta es I loved my dogs. ¿Qué es lo que I pasa? Es que love si my tú dog. pronuncias love it, te van a dar mirar como heladito y nosotros somos muy del que dirán, ay, no, mira, ay, ¿será que me equivoqué? Y sí me equivocaste, pero digo, sí te equivocaste, pero finalmente eso tampoco me debe impedir hablar. Lo que pasa es que, bueno, si nosotros tenemos en nuestra potestad y en nuestra forma para evitar que esto sea desde el principio, aprendámoslo desde el principio, porque créeme que esto es uno de los temas que formalmente en una clase de inglés no enseñan. O sea, digamos, o sea, no sé, pregúntale a Jonathan, pues que estudió en Paz, pues por lo general las instituciones no enseñan mucho esto. O sea, como te digo, yo en Confama no recuerdo haber enseñado este tema. O sea, yo recuerdo, o sea, yo siempre hacía como el énfasis y porque va ligado a un tema. ¿Cuál es el tema que va ligado a este? El pasado simple. Y el pasado simple, los verbos regulares, tiene ed. Entonces yo digo, Mm, pero bueno, entonces hagamos el complemento. Listo. No solamente es saber que el pasado simple o los verbos, los de los verbos regulares tiene ed, sino que cómo se pronuncia ese ed. Porque la gran mayoría de estudiantes cuando estamos aprendiendo esto, siempre lo vamos a aprender como nuestro cerebro nos tiene entrenado. Agreguémosle esa sílaba adicional. I love it, I dismiss it, I look it, I reserve it. ¿Y no? No lo necesito. ¿Listo? sí, pero muy bien esa aclaración. Sí, claro. Entonces, let's practice. Entonces, vamos a hacer una practiquita. Ti, ti, ti. Sino que Jonathan también me imagino que le ha ayudado mucho es la práctica con la otra profesora que tuve inicialmente, que sea mucho, que ella le daba truquitos y como ella también vive allá así como tú, entonces le sabe varias cosas. Entonces aquí vamos a practicar un poquito la... Me cambia, pero espera. Quiero que sea con otra letra. Listo, esto nos va a servir. Perfecto. Listo. Entonces aquí, pam, 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 pam. Entonces vamos a practicar las oraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas? Con estos son... Vamos a intentar hacer una oración de cada uno de ellos. Entonces, digamos, hazme un ejemplo en pasado con esta palabra. Con la primera que es helped. Con este. Well, esa es, creo que significa eso. Help es ayudar. Ya. Eh, eh, yo, mm, eh, Jonathan, help a, a, a Brock, Repetimos otra vez. eh, Jonathan helped again. Jonathan help a drive my car. Me ayudó a manejar el carro. Ok. Helped drive my car. Perfecto.
Listo. O también help me. Me ayudó. Help me drive my car. Perfecto. Listo. Esta que sigue. Watch. Ese- Watch. Ay, ¿eso qué significa? Quitar la flechita, Juan, yo miro la figurita que no lo alcanza a ver. Ya quito la flechita. Bañar, lavar, lavar, Lavar. ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? Lavar. Entonces sería she watch, she watch, Wash. she, she watch Ujú. the we are, ay, ¿cómo es que era? She was the, no, sí, me perdí, ¿cómo era esa palabra? Yo quiero decir ropa deportiva, pero se me olvidó cómo se dice. Estás pensando, Clo- esta palabra, wear, es la que estás pensando de ropa deportiva. Wear. sí, Y bueno, sería sportswear. bueno. Ujú. She was, pues ella lava la ropa deportiva, pues, Lavó. Ujú. lava la ropa. Ok, listo, entonces pronúnciame el completo otra vez. She was the sport. Very good. Muy bien. Listo. Number 3. Ujú. Live. Esa es vivir. Mm, ah, podría ser eh, I, I live, I live in Cali. I live in Cali. I live in Cali. ¿No? Excelente. Si quieres agregarle algo, un ejemplo, ¿hace cuánto viviste? Ese hace en inglés es ago. Entonces, un ejemplo, viví hace 10 años. I lived in Cali 10 years ago. Okay. Listo. Very good. Okay. Number 4. Yes. Llegar. eh, mm, en read, write, write, the school has 7 hours. A las 7 horas o en 7 Sí, horas. sí, hace 7 horas. Ah, bueno. Entonces, 7 hours ago. El ago sería la última palabra. Ago. Ah, 7 years ago. Y excelente. Mira cómo estás pronunciándole de automáticamente. Mira que no me ha tocado corregirte ni una sola vez. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Y esta última? ok. Eh, eh, my sería, sería, my dog, my dog
play, play, my dog play, and chose. Así. Sí, Jugó con unos zapatos. sí. Bueno, ahí Ah, me no, falta. no, entonces ahí sería which. Very good. Muy bien. Which With chose. shoes. Con zapatos, Con- así solito lo puedes dejar. Ah, O entonces si quieres con agregarle algún, como en de, la some shoes o the shoes. Algunos zapatos o los zapatos. con de. Perfecto. Very good. Excelente. Muy bien. Ya cogiste la pronunciación, mejor dicho, ahora sí. Uy, la voy a. Bueno, excelente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a practicar un poquito tu lectura y ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a buscar una historia cortica, una fábula de los de Caperucita Roja o de, ¿cómo se llama esta niña? Ricitos de Oro y los Tres Osos. O sea, te voy a buscar una historia cortica. Te lo voy a mandar al link y ¿qué haces? Para la próxima clase, tú vas a leer esa historia. La vas a leer en clase. ¿Listo? ¿Qué puedes hacer durante la semana? Vas practicando la lectura, vas practicando, haces el doble ejercicio de que primero lo que tú veas que necesitas en tema vocabulario, lo vas sacando Lo una copié en lista de el traductor y exactamente. Y lo voy luego haces anotando y voy practicando la pronunciación. exactamente. ¿Y Muy qué bien. haces el ensayo? Te lo voy a sugerir en estas partes, o sea, te lo sugiero, pero eso es, tú decides cómo lo quieras hacer. Lo importante es que la próxima semana lo que vamos a empezar es que tú vas a leer esa historia en voz alta. ¿Qué puedes hacer como para de pronto hacer la práctica de todas las habilidades que nosotros vemos en inglés? Primero te sugiero que la intentes leer en, ¿cómo es que no en voz alta, o sea, Grabándola. no, la leas no en voz alta, sino que simplemente la leas pues en silencio, simplemente leas, hacer el ejercicio de lectura para que vayas viendo las palabras y ahí empiezas a señalar vocabulario. ¿Qué palabra no entiendo? ¿Qué palabra no entiendo? ¿Qué palabra no entiendo? Luego la leas una vez en voz alta y ahí sí te puedes grabar, la lees en voz alta. ¡Pam! Luego la pones párrafo por párrafo o lo buscas en internet, que esa historia debe estar. Lo que pasa es que en voz alta de pronto es un poquito diferente a la versión que yo te voy a mandar porque pues la historia es la misma, pero agregan o quitan ciertas palabritas. Entonces, la mejor manera que practiques eso o es que Jonathan te la lea en voz alta, que Jonathan te la lea en voz alta y accedes como la comparación de la grabación, o que en el traductor pongas párrafo por párrafo y también que escuches que la máquina te lo lea. ¿Listo? Entonces ahí practicas. La primera parte, la lectura y vocabulario. La segunda, el hablar y aflojar la lengua. Y la tercera, la comprensión auditiva y todo el tema de escuchar. Listo. Y eso nos ayuda como a practicar o cerrar el tema del pasado, que finalmente muchas de las historias que nosotros conocemos, las historias infantiles y casi todas las historias son en pasados, porque yo por ejemplo no cuento una historia en el presente o en el futuro, pues sí lo puedo hacer, pero finalmente la gran mayoría de cuentos y historias siempre es sobre algo que pasó y si es algo que pasó, pues estoy utilizando casi siempre los tiempos en los pasados. ¿Listo? Ya hacíamos, y te vas a buscar una historia súper sencillita. Y lo bueno de esas historias es que tú ya te las conoces, entonces tú ya sabes como cuál es la trama y es simplemente como cuando yo veo una película con subtítulos o sin subtítulos. Pues yo en la película yo ya sé qué está sucediendo y los subtítulos me ayudan como a identificar eso. Esto es el mismo caso en la lectura, digamos, porque pues te pregunto, ya, o sea, estoy suponiendo, te conoces la historia de Ricitos de Oro y los Tres, o sea, yo te voy a mandar una fábula o una historia. Si no la conoces, pues también ahí es chévere que no la conozcas y te vas enterando. Entonces, digamos, la historia de Caperucita Roja la conoces, ¿cierto? Es así. Bueno, entonces vas a buscar de pronto la versión de Caperucita y ahí la lees y ahí Es así, también más o menos me acuerdo. de uno. Entonces ahí te lo mando y simplemente hacemos ejercicio de lectura para escucharte la pronunciación de una manera más larguita y que te quede también como la grabación de cómo estás leyendo. Listo, mano, este tal. Señorita, con el mayor de los gustos. Esté muy bien. Ya ese tema le la tienes, pero mejor dicho, dominado. Ya sea que la próxima vez que te escucho decir una sílaba adicional en ND, 500 pesos me va a poner ahí. Yo sé que es un proceso, o sea, no es un proceso largo, pero es un proceso que yo tengo que practicar. ¿Y cómo me ayuda mucho? El tema de la lectura, hablar y pronunciar es como va a ser. Pero mire la evolución en la misma clase, como te digo. O sea, lo que tú hiciste es lo que tú vas a hacer cuando domines el idioma. Es que
Mire que la regla, no tuviste que ir a tu pastelito a mirar, es que yo no te vi mirando cuando estabas dictando las oraciones, ya lo hiciste. Es simplemente como hacer la práctica y de pronto lo tuviste más fresquito porque es lo que estuvimos haciendo en esta clase. Entonces la idea es que también ese ejercicio que tú hiciste se va a volver automático cuando tú sigas practicando y sigas leyendo. ¿Listo? Ya. Ya no. Amor, usted me dejó esta robotina aquí. Venga, mi vida, muéstrale algo a Juan. Usted ya no me escucha. Además de esos pectorales que está mostrando, mejor dicho ahí. Ah, sí, los cuadros de Ronaldo. Yo lo entreno. Que está gomoso porque compré esa de AM. Uy, No me esa es la quiere. inalámbrica. Esa es inalámbrica. Ah, es que está muy En el pinchado. África y tiene Es súper chévere, ahí Juan. el sonido. Ahí da el Ajá. sonido. Por ejemplo, en este momento estoy escuchando, pero también lo escucha usted. Excelente, súper bien. ¿Sabes qué le sugiero también de pronto para las clases o lo que sea? Pero eso ya es más como libre de pronto un tema. Yo en las clases utilizo un software, una aplicación que se llama Crisp. Ahora te lo voy a poner acá. Pero eso ya es como más de goma si lo quieres hacer, ese lo utilizo yo en las clases porque a mí me aísla el sonido del micrófono. Entonces, y también en el sonido del audio externo también lo aísla bien, bien chévere. Si algún día lo quieres ver y quieres bajar la aplicación, es chévere. Hay una parte gratis que te da como unos minutos mensuales y la parte paga vale como 40, $50 al año. Entonces eso sirve mucho también como para aislar, pero más en el tema de los micrófonos, porque digamos a nosotros lo que nos pasa mucho en las clases es que tengo el vecino que pone el equipo, tengo la obra de construcción al lado, entonces en las clases mías eso me ayuda mucho a aislar el tema del sonido y las grabaciones quedan un poquito más pulpitas, más bacancitas. Las vas a dejar ahí en el link. Ujú. Sí, pues. Ah, listo. De una, Juana, hágale una. Mío, Bueno, estoy dejando para seguir haciendo el aseo. Acá Bueno, no me pegan ahora. sacando bracitos, me parece muy bien. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces si es quieren, nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Vale. Cuídate mucho. Bye bye.